El periodo del Renacimiento se origina en las primeras décadas del siglo XIV, entre los años 1400 aproximadamente, en la ciudad de Florencia, en Italia. En estas primeras décadas, el poder y la gloria de Italia habían decaído debido a la invasión de las tribus germánicas de los godos hacia el Imperio Romano. Desde entonces, la idea de renacer se halla íntimamente ligada en el espíritu de los italianos a la recuperación de la grandeza de Roma. En esta primera etapa, el periodo se caracteriza por inspirarse e intentar revivir elementos de la antigüedad clásica grecorromana. Pero, ¿por qué se inicia en Italia este periodo? Sencillamente por el resurgimiento de las ciudades que comenzó unos siglos antes. Italia presentaba algunas de las ciudades con mayor población y riquezas, además que convivían con los restos y los cimientos de la antigua Roma. Y al fin y al cabo, el Renacimiento buscaba eso, una vuelta a su pasado. Por otro lado, las familias poderosas de estas ciudades se convirtieron en los mecenas, o sea, en familias que financiaban las obras de arte, como los Medici. Contexto religioso. Antes del Renacimiento, la mayoría de los europeos siguieron las enseñanzas del catolicismo, debido a que tenían una educación muy limitada. A causa de esto, los que hablaban en contra de la religión eran acusados de herejes y por lo tanto eran marginados, torturados y castigados de un montón de formas. El Renacimiento fue un periodo donde se fueron dejando de lado estas creencias de la Edad Media para dar comienzo a la Edad Moderna. También supuso el reimpulso de la investigación científica, el gran apogeo de las universidades y en el terreno científico se trató de profundizar en las aplicaciones y fundamentos de la ciencia. Se producen también inventos extraordinarios relacionados a la navegación. Estos inventos fueron claves para lograr una revolución científica y social de gran magnitud. Contexto político. Debido al avance en la economía, aunque la nobleza seguía siendo propietaria de grandes extensiones de tierra, lentamente fueron perdiendo poder económico y militar. A esto también hay que sumarle el auge de las ciudades, que supuso la aparición de nuevas actividades económicas y el surgimiento de una nueva clase social llamada burguesía. En definitiva, sería el campo de cultivo perfecto para una nueva concepción de la cultura que se conocería como Renacimiento. Los descubrimientos geográficos y la expansión colonial jugaron un papel importante en el nacimiento de fuertes monarquías europeas centralizadas, como fueron el caso de España, Inglaterra y Francia, en las cuales el rey adquirió una autoridad que rivalizaba incluso con la del Papa. Contexto económico. Podríamos decir que uno de los aspectos más importantes del Renacimiento fue la nueva orientación a las ciencias con tendencia al estudio de la naturaleza, base del progreso científico del momento. Para que se diera ese renacer en la cultura y en la ciencia, fue necesaria la modificación de la economía de los países europeos, mientras que en la Edad Media estaba basada en la propiedad de la tierra. En la época moderna se basó en el comercio del dinero. Poco a poco, grandes familias burguesas se fueron dando cuenta, en base tanto a sus experiencias como a experiencias colectivas, que el éxito de sus negocios dependía de su propia capacidad de decisión, llegando a la conclusión de que tanto sus fracasos como sus triunfos dependían únicamente de ellos mismos y no de obra divina. El principal objetivo de los hombres era el goce de la vida y de sus placeres. Para Nicolás de Cusa, el hombre no era parte del todo, sino que es el todo, porque tenían la potencia de ser cualquier cosa. Esto solo se realiza porque el hombre puede ser aquello que de algún modo elige, mientras que las demás cosas no pueden ser más que aquello que son. Las mujeres eran un objeto al servicio de los hombres, donde su principal función en la época era tener hijos. Estaban limitadas a las labores domésticas, quedando fuera de los cargos políticos y de la posibilidad de votar. Los niños desde los 7 años eran tratados y vestidos como adultos, tenían mala alimentación y poca atención por parte de los padres. El crecimiento económico ayudó a solucionar esta situación.
logrando así valorizar la infancia y mejorar la alimentación, además de dedicar mayor atención y afecto a estos niños. El arte renacentista utilizó técnicas como el fresco, el óleo y el temple. La pintura renacentista se caracterizó por la perfecta representación de los detalles, en cuanto al balance, la armonía, la perspectiva, en base a la observación del artista. La finalidad del arte renacentista fue la consecución de la belleza, entendida está como la representación de la realidad, siguiendo los principios humanísticos de racionalidad y equilibrio compositivos, en virtud de los cuales se percibe el placer estético y el de intelecto. El Renacimiento termina por evolución natural de sus costumbres, tendencias, preocupaciones o gustos de cada época en cada sociedad, así como en el siglo XV el humanismo se convirtió en soporte de las concepciones de la época con su antropocentrismo, individualismo, su orientación laica y la vuelta a los modelos de la antigüedad clásica fueron sus características principales, y con el interés por la naturaleza, la observación y la experimentación se favorecieron. En medicina, física, química o astronomía, los descubrimientos, y en filosofía se volvió al platonismo. Termina el Renacimiento a finales del siglo XVI, dando paso al barroco como nueva época, y cambian gustos, tendencias y modas o modo de ver las cosas, y este nuevo periodo llega hasta los primeros decenios del siglo XVII. Es época de la más teatralidad y retórica.